Colegio de Biólogos de Costa Rica y este día tenemos una presentación en un área que yo diría que enfoca las posibilidades de nuestro trabajo más allá de propiamente el tema biológico. Hoy vamos a hablar de cómo la gestión de proyectos y las alianzas estratégicas pueden potenciar nuestros resultados. Y tenemos dos invitados, a la máster Marcela Rivera, quien es politóloga y tiene una maestría en administración de proyectos y también es máster en gestión ambiental y desarrollo local, con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos ambientales y sociales de alta complejidad. En el área de proyectos ha trabajado en organizaciones ambientales como la OET, como TNC y Marviva. Actualmente labora como coordinadora de incidencia en la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Nos acompaña también el colega Fernando Campos, quien es biólogo marino, gestor de proyectos ambientales y de desarrollo local. Ha trabajado en gestión ambiental, es consultor en tortugas marinas en Costa Rica, en África y, bueno, en Centroamérica. Y para ver una cosita que algo se me metió aquí. Actualmente es asesor. Bueno, les doy la bienvenida. Hoy también vamos a tener una presentación en conjunto. O sea, ellos van a estarse intercalando en la conversación, o sea, no va a ser uno y el otro, ¿verdad? Y entonces les doy la bienvenida. Buenas tardes, Marcela y Fernando. Tienen a cargo ustedes la presentación. Bueno, Muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias, doña Ani y a Raquel por la invitación. La verdad es que estamos muy contentos. Fernando y yo trabajamos actualmente para la Alianza Empresarial para el Desarrollo, ¿verdad? Entonces, van a ver un poquito también la presentación enfocada en temas de sostenibilidad ambiental. Bueno, le damos la bienvenida también a las personas que hoy nos acompañan. Vamos a interactuar un poquito por el chat también para hacerlo más ameno, más que somos poquitos, entonces creo que nos podemos hacer ahí un par de preguntas para interactuar con ustedes. Entonces, como bien decía doña Ani, ¿verdad? La presentación que hoy les tenemos preparada a ustedes es cómo la gestión de proyectos y las alianzas estratégicas pueden potenciar los resultados de nuestras organizaciones o el impacto del trabajo que hacen nuestras organizaciones. El objetivo de hoy, ¿verdad?, es explorar mediante ejemplos y marcos de referencia principalmente y de gestión de proyectos, cómo estos, ¿verdad?, los proyectos y las alianzas pueden potenciar los resultados de diferentes iniciativas. Y bueno, hemos organizado la presentación en 4 apartados. Vamos a iniciar con el contexto, ponerlos en contexto sobre la gestión de proyectos y las alianzas estratégicas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha venido desarrollando, impactos, etcétera? Luego vamos a hablar un poquito de qué es la gestión de proyectos y las alianzas, ¿verdad? Cuando hablamos de alianzas, principalmente nos estamos refiriendo, en este caso de esta presentación, alianzas público-privadas, ¿verdad? Y estratégicas para potenciar el impacto de nuestras iniciativas. Luego vamos a tener también una tercera sección donde vamos a estar hablando de cómo podemos potenciar los resultados a través de los proyectos y de las alianzas. Y luego una última sección donde les estaremos hablando de principales consejos, ¿verdad? Que deberíamos de tomar en cuenta a la hora de ejecutar proyectos, desarrollar proyectos, planearlos y a la hora de empezar también a conformar alianzas estratégicas. Entonces, adelante, Fer. Muchas gracias, Marci. Para la primera parte, entonces tenemos el contexto en el cual operan estos proyectos y estas alianzas y en general cualquier tipo de trabajo que estamos llevando a cabo en la actualidad, ¿verdad? En general, siempre es importante cuando iniciamos alguna iniciativa o algún nuevo trabajo o cosas, estar bien enterado de cómo está
esa parte de afuera, ¿verdad? Tanto de afuera como adentro. Entonces, hay insumos muy importantes como la parte de la identificación de riesgos, ¿verdad? Toda aquella cosa que va a significar algo que potencialmente me puede estar afectando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ahí somos muy buenos, sobre todo a nivel global, como este reporte del Foro Económico Mundial sobre los riesgos, ¿verdad? Y donde identifica, digamos, muchas de las cosas que nosotros vamos a ver. Y es muy interesante ver que a corto plazo, algunos de los riesgos que están identificados ya están materializados. Ya podríamos hablar de básicamente un impacto, ¿verdad? Que es como, por ejemplo, el costo de la vida, los desastres naturales producidos por eventos climáticos em, tenemos también la parte de confrontación geoeconómica, ¿verdad? Como vemos algunos conflictos, lo que sería, digamos, fallar a la mitigación, ¿verdad? Del cambio climático. Vemos que, digamos, están sectorizados y divididos dependiendo de su naturaleza entre económicos, ambientales, geopolíticos de la sociedad y tecnológicos, como por ejemplo el número 8, la parte de ciberseguridad y cibercriminalidad, que nosotros a nivel nacional lo vimos hace un par de años, ¿verdad? Tenemos escalas involuntarias grandes de migración, ¿verdad? Que ya se están viviendo. Y vemos cómo eso está de aquí a 2 años y ya lo estamos experimentando y vemos cómo en 10 años esa conformación de esos bloques, ¿verdad? De dependencia, vemos que cambia a que básicamente 4 de los principales 5 de los principales riesgos van a estar orientados a la parte ambiental, ¿verdad? Todos muy relacionados con básicamente fallar en la mitigación del cambio climático, desastres naturales de extrema envergadura, pérdida de la biodiversidad y estos ecosistemas. Entonces, vamos viendo cómo una parte de ese contexto en el cual nosotros estamos operando independientemente del área, porque esto no es para todas las áreas, vamos viendo cómo los riesgos van muy relacionados hacia la parte de lo ambiental. Obviamente estos riesgos también no es que habitan ahí como entes independientes, hay interdependencias y relaciones entre los mismos, ¿verdad? Entonces, básicamente uno podría decir que cualquier riesgo que comienza tal vez siendo como de una índole ambiental o incluso social o de otro tipo, ¿verdad? Va a terminar impactando económicamente y va a terminar impactando las actividades humanas de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, también tener la comprensión de que los riesgos están interconectados y actúan entre ellos de diferentes maneras. Un contexto también bien importante de un país de pasivos sociales y económicos, ¿verdad? O sea, cuando nosotros estamos gestionando proyectos y sobre todo las personas que van hacia los temas de conservación y eso, tiene que tomar en consideración cuál es el panorama, cuál es el contexto social y económico en el cual se desarrolla estos. Por ejemplo, hablamos de que un 10% de nuestra población mundial vive en extrema pobreza. Eso quiere decir que con menos de 2.5 dólares por día, hablamos de que 1 billones de esas personas están viviendo en pobreza. Esto a partir de uno de los censos de la sección de Oxford y Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Y luego vemos que también en las zonas rurales, particularmente es a donde se acentúan este tipo de tendencias, ¿verdad? Eh, Sociales y económicas. Vemos que transitamos posiblemente uno de los periodos también más violentos desde que se lleva registro de conflictos armados. Incluso ni siquiera en periodos como fueron los de la guerra o guerras frías, ¿verdad? Han estado tan violentos como esto. Esto también tiene que ver con nuestro contexto, porque esto tiene que decir hacia dónde van los fondos, hacia dónde estamos buscándolos y relativamente impacta, ¿verdad? Cómo nosotros estamos viendo esa concepción de los proyectos y las alianzas a nivel global, ¿verdad? Tomando esto también en consideración, nosotros recordemos que entonces dentro de los primeros slides hablamos de la mayoría de riesgos que se van acumulando de aquí a 10 años identificados por el Foro Económico Mundial tenían que ver de índole ambiental. Creo que no es ninguna sorpresa para muchas de las personas, ¿verdad? Cuando hablamos de los informes planetarios sobre cómo estamos relacionándonos o cómo básicamente hay un poco de conflicto con nuestra relación con la naturaleza, vemos una disminución de la parte de biodiversidad. En general podríamos tener un webinar de todos esos datos, ¿verdad? Pero esto es una pincelada al contexto de cómo nosotros vamos a estar operando esos proyectos, ¿sí? Entonces estamos operando en un momento muy crítico. Ese es básicamente el mensaje, ¿verdad? Vemos estrés de agua, por ejemplo, muy relacionado con también los proyectos, ¿verdad? Y cómo también vamos viendo oportunidades de proyectos y de alianzas que van hasta ciertos temas, ¿verdad? Que a veces uno dice, uy, mira, pero tal vez tal tema está de moda. No, es que realmente responde muchas
veces a esos riesgos que se están viendo y que básicamente ya se están materializando, ¿verdad? Otro de estos, básicamente, sabemos que ya eh, a través de investigaciones se hablan de que ya básicamente hemos pasado más allá 6 de los 9 límites planetarios que tiene o que se han, digamos, investigado fuertemente por la parte el Centro de Resiliencia de Estocolmo, ¿verdad? Que ellos básicamente han publicado mucho sobre el tema y donde básicamente entonces venimos a volver a caer, vivimos en un mundo complejo que está con estos riesgos que no solamente son de índole ambiental, sino también social y que están interconectados. En este sentido, uno de los reportes sobre desarrollo sostenible más recientes, de hecho hace un par de meses, habla sobre la década de la acción, donde un tiempo de crisis, un tiempo de cambio y cómo la ciencia puede acelerar este desarrollo sostenible, determinando cuellos de botella actualmente para la Agenda de Desarrollo Sostenible, que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde tenemos que hacer uso de la planificación local específica para alimentar planes nacionales. Esto lo podemos hacer a través de las alianzas y a través de la gestión de proyectos, ¿verdad? Para llevarlo de una manera ordenada. Ya vamos a ver algunos ejemplos. La inversión en los datos, ¿verdad? Donde básicamente hacen un llamado a las Naciones Unidas a tener mejores sistemas de datos y donde identifica claramente que las alianzas deberían estar fortaleciendo esta parte de ciencia política y sociedad para mejorar la rendición de cuenta y mediciones de partes interesadas. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna consultita adicional antes de hacerles este resumen de esta primera parte que Fernando nos ha compartido. No sé si alguna de las personas que está por acá quisiera hacer algún aporte, ya sea por el chat, si no, Bueno, si quiere continúa Marcela continuamos. Perfecto. Perfecto. Bueno, como para haciendo todo claro, gracias, muy interesante. A Carmen Rodríguez, muchísimas gracias a usted, Carmen. Como bien lo decía Fernando, ¿verdad? Estamos actualmente, hoy más que nunca, con un mundo conectado no solo de riesgos, ¿verdad? Sino de situaciones ambientales y sociales compartidas, ¿verdad? ¿Qué más ejemplo que el cambio climático, ¿verdad? Que nos afecta a todos por igual y es un riesgo compartido que todos deberíamos de estar gestionando ahora, ya sea a través de alianzas, a través de proyectos, y en Costa Rica existen bastantes iniciativas, ¿verdad? Para gestionar, por ejemplo, temas de cambio climático. Está la Alianza por el Clima, está una red de articulación público-privada para la generación de conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo también cómo estas alianzas también están colaborando en diferentes temáticas. Vivimos en una de las décadas más importantes en la historia del planeta, ahora como bien lo decía Fer por ahí, prácticamente que creo que se ha dado la mayor desaparición de especies en esta última década, ¿verdad? En Costa Rica, bueno, en la región centroamericana, por ejemplo, 1 de cada 4 fenómenos naturales, inundaciones, desastres naturales se da en la región, ¿verdad? Prácticamente a nivel mundial, 1 de cada 4 se está dando en la región, entonces ahí, ¿verdad? Claramente sabemos que tenemos que trabajar muchísimo tema de adaptación al cambio climático. La necesidad de resultados e impactos es mayor, ¿verdad? Ya no necesitamos poner curitas, necesitamos realizar proyectos y alianzas que impacten positivamente, ¿verdad? El tema que queremos desarrollar, ya sea ambiental, social, económico. Y, ¿verdad? Hay áreas y caminos identificados para mantenernos dentro de una agenda de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una forma de guiar el actuar de la sociedad, ¿verdad? Y que nos puede ayudar también a vincular estrategias, alianzas, ¿verdad? Búsqueda de fondos cuando estamos alineados con objetivos de ODS, es también un poco más fácil, ¿verdad? Llegar a ciertos donantes y por supuesto que el trabajo sectorial es súper importante. Adelante, Fer. Ok, aquí yo sí les voy a hacer una preguntita a los que están aquí presentes y me pueden contestar por el chat
para saber qué entienden ustedes por gestión de proyectos. Que me pongan ahí un par de palabritas, qué es lo que a ustedes se les viene a la cabeza cuando nosotros hablamos de gestión de proyectos. No sé si Carmen, que fue la que nos contestó aquí por el chat, se anima a decirnos que cuando se les dice gestión de proyectos, ¿qué es lo que entienden ustedes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Raquel menciona que son los pasos a seguir para desarrollar un proyecto. ¿Quién más? Por lo menos alguien más. La parte logístico-administrativa. Sí, muchas gracias, Carmen. Perfecto. Bueno, vamos a contarles, ¿verdad? Que la gestión de proyectos es ese conjunto de principios, pueden ser metodologías, también prácticas para la organización, el desarrollo, la ejecución, planificación de los proyectos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito prácticamente de la gestión de proyectos? Y a veces lo perdemos de vista, es asociar los objetivos de nuestra organización a los proyectos, ¿verdad? Porque no tiene sentido que nosotros realicemos un proyecto que no esté alineado con la misión, la visión, la estrategia de la organización. Entonces, ¿verdad? Ese prácticamente es el propósito también de la gestión de proyectos, asociar los objetivos de la organización a los proyectos para, ¿verdad? Resultados, impactos, para conseguir algún determinado fin que nos hemos propuesto dentro de la estrategia de la organización, ¿verdad? Y en los proyectos, como ustedes saben, bueno, yo creo que en este caso Fernando y yo somos de la vieja escuela, venimos del Project Management Institute, ¿verdad? Entonces, es una metodología del PMI, por ejemplo, ¿verdad? Pero no solo existe esa, actualmente podemos hablar de metodologías ágiles, de la metodología de cascada, de Scrum, ¿verdad? Entonces, hay un montón de metodologías que se están desarrollando actualmente y que precisamente estas se pueden combinar o dependen de la naturaleza del proyecto para uno escoger alguna en específico, ¿verdad? Todo esto va a depender mucho del contexto donde se va a desarrollar el proyecto y también de la organización, ¿verdad? Algunos podemos sentirnos un poco más cómodos con PMI, pero agregarle un poquito de agilidad con la metodología ágil, ¿verdad? Que es un poco menos estructurada que la del PMI, pero entonces para que ustedes sepan por ahí que también, ¿verdad? La metodología va a depender mucho el enfoque de este contexto y de la necesidad o la naturaleza de la organización. A ver, Carlos Domar dice conjunto de estrategias orientadas a cumplir un fin. Anthony Corrales, acciones orientadas al cumplimiento de objetivos, que son los comentarios en Facebook. Súper bien a don Carlos y a don Anthony. Genial. Hay algunas referencias también para la ejecución de proyectos, ¿verdad? Como están los ISOs, en este caso el ISO 14001, que es un sistema de gestión ambiental para gestionar proyectos y operaciones, como bien lo mencionaba doña Carmen, ¿verdad? La parte logística administrativa. Después vendría también, por ejemplo, el ISO 26000, que nos da los principios para garantizar que los proyectos sean responsables socialmente. Los ODS, que nos dan este marco de medición, ¿verdad? Relevante para los objetivos también de una organización, ¿verdad? Entonces, trabajamos, por ejemplo, no sé, bajo el objetivo de educación de calidad o bajo el objetivo de igualdad de género, ¿verdad? Entonces, también nos proporciona ese marco como de medición o de acción también donde se pueden enfocar los proyectos y las alianzas. El GPM y PRIMS es una metodología diseñada específicamente para incorporar prácticas sostenibles. Como les mencionábamos al inicio de la charla, nosotros venimos de la Alianza Empresarial para el Desarrollo ahora, entonces muchos de los temas están muy ligados a sostenibilidad. Entonces, por eso es que ustedes ven también estos temas aquí de los ISOs. Tenemos la del PMI, que es de donde venimos Fernando y yo, ¿verdad? Que es un poco más estructurada, es una metodología que se enfoca prácticamente en las 5 fases de proyectos, desde la planeación, ejecución, control, monitoreo y cierre. El GRI, que es un marco que nos ayuda a definir y medir KPIs en sostenibilidad también, ¿verdad? Entonces, muchos de estos proyectos y del impacto que nosotros queremos generar
van a depender también de estos enfoques o de esta referencia que le estamos proporcionando aquí, ¿verdad? De proyectos. Vamos a irnos por Design Thinking y después me devuelvo, ¿verdad? Que es un diseño centrado en la sostenibilidad también, ¿verdad? Es un proceso bastante interesante donde se generan una serie de ideas y las personas van construyendo en conjunto una solución, ¿verdad? Entonces, todas las soluciones que se generen, ninguna está incorrecta, sino que, ¿verdad? Es un proceso de creación colectivo, por así decirlo. Después venimos con las híbridas, que están basadas en necesidades legales o que combinan varias de las marcos de referencia descritos anteriormente. El SPAF es un marco de evaluación de proyectos de sostenibilidad también para proyectos agroforestales, y también hablamos de marcos de construcción. Aquí podemos hablar como de marco lógico, ¿verdad? Que es una herramienta que también ayuda, el LEED, marco visual de sostenibilidad, entre otros. Entonces, ¿verdad? Son algunos marcos de referencia que nos permiten a nosotros, dependiendo de la naturaleza de la organización, estructurar una propuesta, estructurar un proyecto, estructurar una alianza. Ok. Les voy a entonces ahora a hablar sobre las alianzas. Ahora, cuando hablamos de alianzas en este espacio, sí estamos hablando de lo que son las alianzas público-privadas, ¿verdad? Y aquí son partes que comparten recursos, competencias, riesgos para el logro de objetivos comunes, que en este caso, ¿verdad? Vinculado a esta charla, que contribuyen a la conservación y protección del medio ambiente, ¿verdad? Pero las alianzas no se crean porque sí, ¿verdad? Porque nos gustó mucho un tema y listo. Las alianzas tienen que tener un propósito, ¿verdad? Y a nivel, como lo mencionaba Fernando, de ciencia y política, las alianzas deben de estar estructuradas principalmente para incidir en política pública, ¿verdad? Y lo que nosotros llamamos mover agujas, es decir, cómo colaboramos con el Estado a lograr mayores resultados, inyectando recursos, conocimientos, esfuerzos, y aquí, en este caso, ahora las empresas y las organizaciones son un motor fundamental para las alianzas público-privadas, ¿verdad? Con conocimiento de punta, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos aquí de alianzas, sí estamos hablando de alianzas público-privadas para la incidencia a nivel político. Ok. Y cuando nosotros queremos diseñar o estructurar una alianza, porque vemos la necesidad, ¿verdad? En temas de aguas, en temas de restauración hidrológica, no sé, en temas de conservación de ecosistemas, conservación de humedales, en problemáticas socioambientales o ambientales por sí solas, tenemos que tener ciertas características clave que tenemos que identificar a la hora de construir alianzas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Bueno, que vamos a tener un objetivo común y valores compartidos. Pero partiendo desde ahí, es que, ¿verdad? Ya, bueno, nuestra meta va a ser esta, nuestro objetivo va a ser esto, y compartimos unos ciertos valores que nos identifican como alianza. Luego vendría también la complementariedad de capacidades. Esto tiene mucho que ver con conocimientos técnicos, experiencia, recursos, ¿verdad? Entonces, la unión hace la fuerza, y ahí el que no sabe una cosa lo complementa, o unimos esfuerzos entre todos, ¿verdad? Entonces, es esa complementariedad que también debemos buscar a la hora de construir alianzas. La transparencia y la confianza fundamental, ¿verdad? De compartir información de manera abierta, mantener compromisos y responsabilidades, una planificación y coordinación efectivas. Aquí estamos hablando de la gobernanza de la alianza, ¿verdad? Debe de haber una estructura de gestión clara y un plan estratégico de trabajo que nos guíe, ¿verdad? Las alianzas por lo general también tienen un inicio y un fin que las identifica también como un proyecto, podríamos decir, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también esa estructura de gestión clara y este plan de trabajo y la meta y los impactos que queremos lograr a nivel nacional, ¿verdad? Hablando de mover agujas y de incidir en política pública. Luego también tienen que ser flexibles y adaptables, ¿verdad? Y tener adaptabilidad al entorno y a las condiciones cambiantes, no solo ambientales, sino sociales, políticas, ¿verdad? Hay momentos en que la política está trabada y no hay forma, ¿verdad?, de que los aliados
puedan trabajar, ¿verdad? Entonces, hay que tener ahí como plan B y ver entonces cómo seguir moviendo la alianza para poder trabajar. Tiene que tener un enfoque de resultados medibles, es decir, la alianza tiene que establecer indicadores claros y medibles para ir evaluando el progreso y el impacto, y sobre todo el compromiso por parte de los socios, ¿verdad? Esas serían así como algunas de las características claves que nosotros deberíamos de tener en cuenta a la hora de empezar a generar alianzas estratégicas, principalmente público-privadas. Adelante, Fer. Y entonces, como tercera parte, vamos a hablar de cómo durante este contexto, viendo la diferencia de la parte de proyectos, alianzas, cómo utilizarlos entonces como metodologías para potenciar resultados. Claramente nosotros hablamos desde básicamente sugerencias, ¿verdad? Porque ahí pueden haber otras herramientas, pueden haber otras cosas, ¿verdad? No necesariamente son las únicas, pero en este momento, digamos, hay varias literatura, ¿verdad? Que está identificando cómo, digamos, a través de una mejor gestión de estas mismas, ¿verdad? Se pueden llegar a mejores resultados, básicamente. Y bueno, ¿por qué se van a llegar a mejores resultados o, digamos, a un mayor impacto, que es lo que se está buscando, digamos, dado el contexto y las necesidades actuales, de mejorar esta parte? Bueno, básicamente, cuando aplicamos correctamente, porque también hay otro tema, ¿verdad? Que puede ser la aplicación, pero como decía Marce, dependiendo, a veces la gente se casa con una metodología o cree que hay una solución o una receta mágica, o como me salió bien con esta metodología o con esta, ¿verdad? Me quedo por ahí y realmente no evalúo, ¿verdad? Y parte de la evaluación de esto son los ciclos de mejora continua, ¿verdad? Donde yo planifico, utilizo una herramienta, mido, luego veo qué salió y si tengo que corregir, ¿verdad? Pero entonces hablamos de que esos principios de gestión correctamente aplicados va a mejorar la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Básicamente que va a tener mis resultados propuestos con una mejor utilización de los recursos, ¿verdad? Y también hablamos de una mejor identificación de los riesgos. Ya nosotros vimos unos grandes a un contexto planetario, pero básicamente podríamos también hablar de los contextos. Bueno, si yo emprendo un proyecto, si yo emprendo una alianza, o si yo tengo, digamos, la necesidad de atacar cierto objetivo, ¿qué cosas se me podrían estar interviniendo en la consecución de eso que yo me propuse, ¿verdad? Y entonces eso va muy de la mano con lo que es básicamente el éxito en general, porque si yo me propuse, por ejemplo, la conservación de una especie y yo no medí algunos impactos sociales o unos riesgos sociales que yo estaba teniendo por ahí, básicamente un proyecto se puede ver frenado por eso. Si yo aplico una metodología, si yo estoy dentro de una alianza, esperaría que, obviamente, como parte del mismo proceso de estas, haya un ejercicio de identificación de riesgos. ¿Y cómo tiene que ser el ejercicio? ¿Cómo tiene que ser ese ejercicio? Básicamente, muchas de estas metodologías no lo van a decir. O cómo vamos a, por ejemplo, llegar y hablar, tocar una puerta con una comunidad. Muchas de estas metodologías también nos identifican o nos ayudan, digamos, a priorizar esas partes interesadas para que nosotros vayamos y logremos esos objetivos de una manera, pues, mucho más efectiva, alcanzando los resultados esperados. Y ha sido todo muy, muy teórico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Y les queremos aquí presentar una experiencia que tiene que ver con el manejo integral de la cuenca del río Tempisque, ¿verdad? Entonces, pero si gustas pasar la siguiente, como para ahora, digamos, viendo todos los conceptos, bueno, no todos, casi que la mayoría, ¿verdad? En aplicación, en alianzas y proyectos, ¿verdad? En el 2000 prácticamente, la OET lidera un proceso desde su estación biológica en Palo Verde para el manejo integral de la cuenca del río Tempisque. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo empieza esta alianza estratégica? A través de convenios, ¿verdad? Con el MINAE, con el ACATEC, con el INA, con el SENARA, ¿verdad? Se identifican una serie de necesidades, ¿verdad? Para el manejo de esta cuenca que es súper importante en el país, y inicia este proceso político, social y también, por supuesto, que ambiental, ¿verdad? Sustentado en ciencia natural y en social, ¿verdad? Principalmente porque bueno, si era un proyecto, una alianza que impactaba a las comunidades alrededor
del Parque Nacional Palo Verde, donde está Bagatzí, ¿verdad? Los que conocen por ese lado de ahí, Bagatzí, Falconiana, la soga de Lina, ¿verdad? Que utilizaban recursos del río Tempisque para sus cultivos, ¿verdad? Y entonces, a partir de una serie de talleres preliminares, se crean lo que son las directrices para el manejo integrado de la cuenca del río Tempisque, ¿verdad? Entonces, aquí con esta participación prácticamente, ¿verdad? La identificación de stakeholders, que es fundamental, que es este mapeo de actores, ¿verdad? Se realizan una serie de talleres, un par de talleres en Palo Verde, si mal no recuerdo, ahora con la OET, con el MINAE, con el SENARA, con el ACT, con los líderes comunales, para identificar estas primeras directrices para el manejo integrado de la cuenca. Entonces, este fue un proceso que duró aproximadamente más de 5 años, ¿verdad? Durante su ejecución, y esta alianza contenía proyectos, ¿verdad? Más de 18 proyectos donde se invirtió más de $1 millón y estuvieron involucrados más de 20 actores, ¿verdad? Tanto estatales como sociales y privados, porque por ahí andaba, si mal no recuerdo, la azucarera El Viejo también, Hacienda Taboga, las arroceras, ¿verdad? Entonces, sí fue un proceso bastante complejo, ¿verdad? De mover agujas, como les decimos nosotros, y tratar de influir en la política pública. Entonces, estos proyectos se centraron principalmente, estuvieron, ¿verdad? Ligados a este manejo integral que se requería. Entonces, para realizar este manejo integral, bueno, primero, ok, se va a necesitar hacer medición de caudales ambientales. Bueno, ¿y cómo? ¿Qué hacemos, verdad? Entonces se trae una experta, me acuerdo que era surafricana, si mal no recuerdo, se trae una experta en caudales ambientales que, ¿verdad?, le brinde nuevas herramientas, principalmente al sector estatal. Se da también la parte de fortalecimiento de gobiernos locales y líderes comunales. También, como es una zona muy agrícola, principalmente caña, azúcar, melón, ¿verdad? Se da temas de agricultura ecológica, ahora uso de suelos, controladores biológicos de plagas, también muy vinculado a la restauración hidrológica de los humedales dentro del Parque Nacional Palo Verde, técnicas de arroz nuevas como el trasplante de arroz mecanizado. Una cooperativa estuvo de acuerdo en financiar una biofábrica para la producción de hongos, entomopatógenos y antagonistas, ¿verdad? Para el control de plagas en café y caña principalmente, ¿verdad? Entonces, todo esto en este proceso de 5 años, más de 18 proyectos en proceso de ejecución, que era lo que hablábamos también al inicio, ¿verdad? Cómo el proyecto está, digamos, asociado a los objetivos organizacionales valga la redundancia, de la organización, ¿verdad? Entonces, todos estos proyectos estaban muy alineados con el plan estratégico en su momento de la OET y por ende también de los participantes, principalmente también estatales que estaban en esta iniciativa vinculados. Entonces, ¿esto qué genera, verdad? A raíz de todo este proceso, se genera prácticamente la implementación de un plan de manejo en el mediano plazo, ¿verdad? Entonces, se fueron desarrollando estos proyectos para generar información científica para la toma de decisiones, principalmente para los actores involucrados, como el MINAE, ¿verdad? Y el SENAR. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Eso es como un ejemplo de cómo las alianzas y los proyectos se pueden entrelazar para impactar positivamente, ¿verdad? Un resultado a nivel ambiental. En mi caso ahorita yo trabajo más que todo en proyectos un poco más sociales, ¿verdad? Tenemos una alianza por la educación, una alianza por la empleabilidad juvenil, ¿verdad? Pero siempre, casi que la mayoría de mi vida laboral he trabajado en temas ambientales, entonces este me parece un ejemplo como bastante interesante donde se integran muchos aspectos que son de interés prácticamente de esta charla. Entonces, ver por ahí. Y bueno, como punto final, entonces tenemos unas reflexiones y consejos sobre lo que acabamos de ver.
tenemos la parte de siempre, independientemente de la metodología que se adopte o la no adopción de una metodología, porque básicamente siempre mapeamos básicamente con quienes estamos trabajando. Eso es parte de entender el contexto, ¿verdad? Definir esas partes interesadas y cómo vamos a gestionarlas, también cómo priorizarlas. Esto incluso viene parte como de muchas herramientas, ¿verdad? Incluso los estudios de impacto ambiental requieren algún tipo de mapeo de actores, ¿verdad? Y cómo nosotros vamos a gestionarlos. Las partes de objetivos y expectativas claras, obviamente tenemos que ser muy claros en lo que queremos llegar o lo que queremos, digamos, solucionar, ¿verdad? Y para eso básicamente tenemos que tener en consideración que hay que designar responsables, hay que ver de dónde se vienen los recursos y básicamente qué contribuciones van ligadas a eso, ¿verdad? ¿Cuál es ese impacto esperado en el corto, mediano y largo plazo? Porque básicamente a través de eso es que nosotros también podemos hacer mediciones, porque lo que no se mide no se sabe. Los marcos de gestión de proyectos básicamente es una de las herramientas, ¿verdad? Cómo asociamos esos objetivos de la organización con básicamente los del proyecto. En el caso de las alianzas, ¿verdad? Que Marce no me deja mentir, la parte de acuerdos formales, ver todos los términos y condiciones de colaboración, no es solamente tener una llamada de Zoom y decir vamos a trabajar juntos, sino cómo va a ser esa parte del trabajo, ¿verdad? La parte de propiedad intelectual, la contribución en términos de costos y beneficios, ¿verdad? Y cómo van a ser esos mecanismos de toma de decisión si nosotros a través de la alianza vamos a tener entonces reuniones para tomar esto, cómo se van a llegar básicamente a la parte de decisiones. Uno muy importante, no hay recetas mágicas. Muchas veces la gente toma como, ah, sí, este es el marco de metodológico de proyectos o esta es la receta en la cual voy a formar una alianza y si no es eso, es verdad. Entonces, si bien hoy sugerimos algunas de las metodologías existentes y algunas de las cosas, esto también va a depender del contexto. No es lo mismo que yo gestione un proyecto de conservación en Costa Rica que, por ejemplo, lo gestione en Guatemala o lo gestione en otro continente, ¿verdad? Siempre el contexto también nos debería ir dictando esas pautas generales y no tomar, digamos, como una receta firme o una utopía ahí específica de que esto siempre me da resultados. Puede ser que no. La medición y la evaluación claramente tiene que estar muy presente, entonces, porque si estamos hablando de medición de impactos y potenciar resultados, tenemos que estar midiendo, ¿verdad? Entonces, la medición ojalá que fuera a largo plazo y que sea comparable, no estar cambiando. Las condiciones también dictan esto, ¿verdad? Muchas veces comienzo yo midiendo, por ejemplo, un sistema o algo específico, ¿verdad? Y luego cambia y tengo que también ser flexible. Pero definitivamente cuando estamos hablando de esas mediciones, ojalá que se pudieran comparar en periodos de tiempo similares, 6 meses, 3 meses o incluso comparaciones anuales, bianuales o mejor decadales, ¿verdad? Entonces que sean periódicas. En este sentido, también la flexibilidad y la adaptación, básicamente las circunstancias, como las vimos en un contexto grande, ¿verdad? Son circunstancias muy cambiantes. Nosotros salimos de una pandemia, entramos en varios conflictos, ¿verdad? Todo eso está cambiando y eso también obliga a cambios, tanto presupuestarios como de intereses en los países o organismos financiadores con los cuales nosotros podríamos estar trabajando o requiriendo fondos para formar parte de esos proyectos, programas o alianzas, ¿verdad? Entonces también hay que tener una flexibilidad de adaptación y por eso hacemos también un enfoque tan fuerte sobre la parte del contexto en el cual nosotros actuamos. Eh, Muy de la mano con esto va a ser nuestro mapeo de riesgos e impactos también, independientemente del proyecto, de la alianza, de la actividad, siempre hay que estar haciendo un ejercicio de riesgos porque básicamente a nosotros nos va a ayudar básicamente a identificar posibles piedritas en ese camino, ¿verdad? También hacer una debida diligencia. Hay muchas veces que emprendemos proyectos, ¿verdad? Y más bien terminamos generando impactos de ese proyecto. Entonces hay que también hacer, bueno, si yo voy a interferir, si yo voy a hacer esto, si yo voy a poner aquí una construcción, y ya yo di el visto bueno, realmente hacer la debida diligencia como un proceso exhaustivo de investigación de qué es lo que estoy haciendo, porque muchas veces emprendemos y decimos, ah, sí, esto va a ser súper bueno, esto va a conservar, esto va a generar ciencia, esto, y posiblemente también hay impactos, ¿verdad? Entonces tampoco podemos hacer un balance entre esto es positivo y esto es negativo, sino que tenemos que también contrarrestar nuestras acciones, ¿verdad? No vamos a generar más bien más problemas de los que en un principio habían. Y bueno, muy relacionado con lo que nos decía Marce,
ser alianzas apropiadas, ¿verdad? Buscar organizaciones que tengan objetivos y valores similares. No solamente decir, mira, esta organización me parece súper interesante como trabaja o tal vez está muy de moda, ¿verdad? Y en redes sociales está pegándola. No, básicamente es buscar organizaciones en las cuales nosotros también podamos generar esa alianza a partir de objetivos y valores similares de trabajo, ¿verdad? Que más bien vengamos a complementar esas capacidades para maximizar nuestros resultados. Y obviamente que las circunstancias pueden cambiar a lo largo del tiempo, como eso siempre muy presente y tomado en cuenta como para la parte de riesgos. Ya para ir finalizando, los dejamos en este sentido con una de las frases que nos dejó la última conferencia de partes interesadas de cambio climático ante una catástrofe inminente, como vemos en el contexto, cuyas señales de advertencia ya son insoportablemente desastrosas. Una acción débil es imprudente, pero definitivamente ninguna acción es peligrosa. Entonces, más bien es un llamado a apropiarnos de todo esto que tal vez vimos de manera muy general, pero para aplicarlo y mejorar nuestros resultados, o sea, potenciarlos. Eh, en ese sentido, Marce, no sé si vos quieres complementar con algo más. Em, no, agradecerles a todos por estar aquí hoy, ¿verdad? Em, y decirles, ¿verdad? Que las alianzas y los proyectos son un vehículo, ¿verdad? Un instrumento que nos ayuda em, a obtener resultados y no están escritos en piedra, ¿verdad? Entonces, a veces, si utilizamos una determinada metodología, para los que somos ahí un poquillo cuadrados, ¿verdad? De cabeza y seguimos pasos, ¿verdad? Porque es nuestra forma de trabajo, ¿verdad? Si no planeamos, no ejecutamos, no controlamos, si no cerramos, ¿verdad? Y todo tiene que estar así como lo dice el cronograma, no lo podemos lograr, pero ahora sabemos que en la práctica eso es completamente y lógico. Ahora siempre tenemos que adaptarnos, como bien decía Fernando, la adaptabilidad de estar revisando. Las lecciones aprendidas son súper importantes cuando uno desarrolla proyectos, ¿verdad? Es muy importante estar tomando las lecciones aprendidas para, ¿verdad? Trasladarla a otros proyectos en contextos similares. Entonces, nada, más bien muy agradecidos por poderles dar esta charla y esperamos que les haya servido para su quehacer diario, un poquitito de información de cómo uno puede estructurar y trabajar en alianzas, estructurar proyectos y trabajar en alianzas. Muchas gracias, Fernando y Marcela. Bueno, vamos a ver si hay preguntas. Antes, no sé si, digamos, en el Facebook han, enviado algunos comentarios. Aquí está una pregunta de Mario Mora que dice, ¿cómo se financió ese proyecto? Me imagino que se refiere al Al de la de cuenca del Tepisco. Tempisque. Sí, Correcto. don Mario, para comentarle, ¿verdad? Que fueron 18 proyectos, teníamos, ¿cuántos? Gente de cooperación, déjeme decirle ahí quiénes estaban. Por ahí estaba la Fundación Cruz, entonces fueron diferentes entes financiadores, tanto nacionales como internacionales. Por ahí teníamos a US Fish and, no, a Dogs Unlimited, que es el de los, ¿verdad? De patos. Teníamos a la Fundación Cruza, teníamos a la Fundación Avina en su momento. ¿Quién más andaba por ahí? UICN, entonces, ¿verdad? Fue una serie de proyectos financiados por diferentes organizaciones en su momento. Entonces, habían entes financiadores que no solo no financiaban solo la primera etapa, sino que, digamos, los buenos resultados que se estaban generando dieron pie para que se financiara una segunda o tercera etapa. Entonces, ¿verdad? Socios como Cruza financiaron 2 o 3 etapas por ahí en su momento y Avina también. Entonces, sí fueron proyectos, por ejemplo, el de agricultura ecológica con la Fundación Avina para más de 300, capacitación para más de 300 agricultores y agricultoras de la zona, ¿verdad? De Tempisque, de zona baja del Tempisque, principalmente de La Soga, de Bagatzí, Falconiana, en prácticas agrícolas sostenibles. Entonces se les dio manejo de suelos, fueron procesos largos que se interconectaban, ¿verdad? De 3 años, 2 años. Entonces sí se dieron varios donantes durante el proceso, no fue uno solo. Gracias, Marcela.
Y vamos Mucho a ver gusto. si hay alguna otra pregunta. A ver si hay alguna otra pregunta. Voy a preguntarle a ver si Raquel tiene allá en Facebook. No, no veo. De momento dice Raquel que no hay comentarios en Facebook. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo, realmente muy interesantes los temas. Muchas veces no sabemos cómo enfrentar, digamos, un proyecto de estas magnitudes, o también que nos abre perspectivas hacia dónde encaminarnos, ¿verdad? Que podemos buscar más de información, cómo podemos complementar. En el caso, bueno, en Reventazón tuvimos una experiencia muy interesante, ¿verdad? Donde tuvimos la alianza del CAE, bueno, en ese momento yo estaba trabajando con el ICE y tuvimos la participación del CATIE, de la ERT, entonces, y luego las diferentes organizaciones de desarrollo de la zona, y se fue incorporando, ¿verdad? Hasta que ahora ya el proyecto, con ICE o sin ICE, va a seguir, ¿verdad? Ujú. Entonces, que eso es realmente donde uno Un puede logro. valorar el éxito de un proyecto, ¿verdad? Que va a seguir solo, sin el que tiró la bolincha primera, ¿verdad? Ujú. Que esa es Entonces, la idea, ¿verdad? Que exacto, digamos sí. Ujú. eso es lo que esperamos, pero sí, yo creo que necesitamos aprender más sobre estas herramientas y que esta ha sido una muy buena oportunidad para acercarnos a ellas. Muchísimas gracias y buenas noches. Si quisieran dar un mensaje final, ustedes dos. No, creo que unirme a esa parte, ¿verdad? Del agradecimiento y lo que usted decía, creo que mucho de un buen cierre de proyectos es esa cascada de acciones que surgen a través de él, igual de las alianzas. Entonces, bueno, primero que todo agradecer, esperamos que el espacio haya sido de provecho, que hayan visto herramientas. Obviamente da para más, se podrían dar muchísimo más en alianzas, muchísimo más en cada una de estas, pero bueno, sería básicamente ver una por una y una hora por cada una. Sí, Entonces no nos da el tiempo, pero bueno, muchísimas gracias, Marce, vos. Sino también el eco a las palabras de doña Ani, ¿verdad? De que lo importante del éxito, ¿no? De un proyecto también es esa acogida, ¿no? Ya no por el que lanzó la primera bolita, sino por los que son las personas cogestoras, no le llamemos beneficiarios, ¿verdad? Eso siempre me ha quedado muy grabado, ¿verdad? Porque son las personas que están involucradas en una determinada comunidad, en una determinada región, las que, ¿verdad? Se ven afectadas por las diferentes problemáticas sociales, económicas y cómo ver un proyecto de manera integral también, ¿verdad? Digamos que no sea solo una curita por un lado, sino de ver esa integralidad. Bueno, mira, y eso como los cambios culturales, no digo que los ambientales no, pero los cambios culturales son a muchísimo largo plazo, ¿verdad? Entonces son un poco más lentos, tener un poco de paciencia también, ¿verdad? Los que son del área de biología o los de ciencias sociales vamos un poco más lento también, ¿verdad? En el sentido de que más análisis, tal vez, ¿verdad? Nos metemos por aquí a trabajar por el fortalecimiento de los líderes comunales, que en última instancia son los que lideran procesos también importantes. Entonces, ver un proyecto desde esa integralidad, no verlo eh, como una curita, que por lo menos en este manejo integral de la cuenca del Tempis, que eso fue, digamos, con los líderes de proyectos en su momento, ¿verdad? Fue el director de la organización, de la OET en su momento, junto con el director de Palo Verde, ¿verdad? Que tuvieron esa visión como más estratégica. Bueno, por aquí está vinculado a agricultura orgánica. Bueno, está vinculado a fortalecimiento de líderes comunales. Ok, también hay personas que dependen de, por ejemplo, una asociación de mujeres que para la TIFA era el problema de que tapaba el humedal, pero para las mujeres era su mano, era su materia prima. Entonces, ¿verdad? Todos esos vínculos, de tratar de hacer vínculos, seguir generando ahora diferentes proyectos pequeños que me lleven a ese proyecto. Bueno, si tenemos la posibilidad de que nos financien un proyecto grande, pues bienvenido, ¿verdad? Pero ese sería tal vez como mi cierre, ver esa integralidad de una iniciativa para ir viendo ahora diferentes puntos para abordarlo. Y agradecer, por supuesto, el espacio, muy contentos de estar aquí y cualquier consulta también. Bueno, ahí trabajamos en AED, nos pueden escribir a los correos electrónicos. Yo se los dejo también por aquí. Si en algún momento tienen alguna consulta, con muchísimo gusto. Voy a ponerles el mío por aquí. aquí en el chat. Ujú.
Entonces, encantada en lo que Ok, podamos perfecto. unirnos también súper bien para hacer alianzas en temas ambientales. Sí, entonces sería Marcela Rivera, todo pegado, @aedcr.com. Y ahí lo pueden copiar en el chat, ahí lo dejamos un momentito. Bueno, entonces, de nuevo, muchísimas gracias y buenas noches para todos. Recording stopped. Ok, listo. Bueno, ahí vamos viendo a la gente. Hubo entre 15 y 20 en el Facebook y aquí bueno, aquí llegó como a 12. Desde Entre Doña Guatemala. Ani, 23:30. desde Ah, Guatemala. Ahí y dice un había gente mensaje de desde Guatemala. Guatemala. Sí. Ah, qué bien, qué bien. Sí, mira, Estamos Carmen estamos ajá, internacional. sí, 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 excelente. Muy bien. Bueno, no, de veras, muchas gracias, chicos, sí. Ahí nos Súper. seguimos encontrando. Pues Muchas sí, gracias a ustedes. Algún momento el colegio va a armar un proyecto así para tirarlo. Pero Sí, bueno, sí, vamos sí, a nos ahí. aliamos. nos Sí, aliamos, exacto, sí. exactamente, exactamente. Muchas gracias, Bueno, Raquel, por bueno, hasta toda la No, luego. coordinación. muchísimas gracias a ustedes, a Fernando, que Fernando es miembro de una de nuestras comisiones, bueno, de dos, y ha sido Ujú. un aliado para el colegio también. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, que los agremiados se acerquen y estamos muy contentos de que la gente nos está respondiendo y Fernando es una de esas personas a las que le agradecemos mucho y que nos haya contactado con usted y con otras personas que también pues nos han aportado muchísimo y para nosotros eso es invaluable. Así que muchísimas gracias y que no sea ni la primera ni la última, de Ni verdad, la que podamos última. tener Exactamente. cosas Pues así. Muchísimas gracias, Bueno, sí. hasta Bonitas luego. palabras. bueno, hasta luego. Muchísimas Buenas gracias. noches. Nos Feliz vemos. Gracias, noche. buenas Chao, noches, chao. hasta Igual, buenas luego. noches. Chao.